tomar asiento, hermanos. Amén. Por fe, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Qué tremenda fe, hermano. Alguien una vez me dijo, ¿cómo que Dios no hace acepción de personas? Y Abraham, y así pudiéramos mencionar algunos. ¿De veras Dios hizo acepción de personas con Abraham? Podría uno preguntarse. Hay ciertas preguntas que podemos hacer en la Biblia, a unos que somos bien creyentes. No le voy a contestar esta, pero a lo mejor algún día hay oportunidad. ¿De veras se puede hacer la gran comisión de ir por todo el mundo y dar el evangelio a toda criatura? Y la respuesta se la voy a dar una vez. Sí se puede, sí se puede. No es el tema de esta predicación, pero lo cierto es que si Dios te pidiera ofrecer en sacrificio, matar a uno de tus hijos, ¿tú lo harías? Yo le diría primero, ¿de quién estamos hablando, Señor? No, no es cierto, no es cierto. Lo cierto es que muchos fracasaríamos esa prueba. Y Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. Y cuánto amaba, no era que este hijo fuera odiado, que estuviera fastidiado, era el hijo que nunca había tenido, era el hijo de la promesa. En él reposa todas esas bendiciones que Dios le ha dado. Y matarlo, Abraham podía haber dicho, bueno, sí, te lo ofrezco, Señor, tú me lo diste, pero antes explícame cómo se van a cumplir todas las promesas que en él me has hecho. No, ningún cuestionamiento. Desde que Abraham fue llamado de la tierra de Ur, de los caldeos, mi abuelo era de Irak, de la antigua Nínive. Así que uno a veces se traslada. A mí me gusta pensar la Biblia en vivo y a todo color. Alguien como mi abuelo materno, ahí estaba Abraham en aquella región y el Señor se le aparece y le dice, levántate y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Cómo hubieras respondido tú ante tal invitación? Si yo le digo ahorita a usted, hermano, véngase conmigo, súbase al carro. ¿Qué es lo primero que pregunta? ¿A dónde vamos, pastor? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué necesito llevar? ¿Qué provisiones? Véngase, vamos a un lugar aquí bien bueno en Irapuato donde hay una cena. ¿Y quién va a pagar? ¿Usted o yo? Preguntaría, ¿no? Todo preguntaríamos. Abraham no preguntó nada. Por fe accedió a seguir al Señor. Entonces es evidencia tras evidencia de cómo Abraham creía en el Señor y por obediencia estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Y en otro pasaje en el Nuevo Testamento, cuando se habla de este hombre de fe, se explica que él estaba dispuesto a sacrificar al hijo, no porque él no creyera que iba a morir. Él estaba convencido que su hijo iba a morir, pero a manos de él, a petición de Dios, pero también estaba convencido que Dios era capaz de resucitarlo de los muertos, tanto como se lo había dado. Mira, podríamos decir que la capacidad reproductiva tanto de Abraham como de Sara estaba muerta, pero de ahí nació este hijo. Y así como donde había muerte dio el Señor vida, ¿no podrá Dios dar vida a este muchacho una vez muerto? Y sin darse cuenta, Abraham estaba predicando el plan de salvación de Dios, justo lo que Dios hizo por ti y por mí, dar a su hijo, quien en efecto sí murió en la cruz para salvarnos y resucitó. Y eso era lo que Abraham ya creía el evangelio desde entonces, cuando el Señor lo estaba de alguna manera proyectando o representando como si fuera una obra, pero excepto que era la vida real, en su propio hijo Isaac. Y estaba dispuesto, hermano, nada había que Abraham le negase a Dios. Debe haber sido la experiencia más dramática para Abraham, pero más aún para Isaac. Él preguntaba, la leña, el fuego y el holocausto, Dios proveerá, pero al momento Isaac se vio que su padre lo estaba amarrando a él. Y él siendo tan anciano, ¿tú crees que Isaac siendo joven no tendría la fuerza de alguna manera forcejear y siendo más veloz salir corriendo y a ver cuándo me alcanzas? Pero era un muchacho que había aprendido la fe de su padre. Y en esta experiencia, Isaac aprendió que la voluntad de Dios es lo más importante y debe cumplirse a costa de cualquier circunstancia o condición. Y se dio cuenta también, ahí aprendió, que Dios proveerá. Jehová Jireh, Dios proveerá. ¿Para quién, hermano? Muchos podrán decir, pues qué bonito, pastor, las predicaciones son bonitas, pero salimos de la iglesia y de aquí de la puerta para afuera estamos en otro ámbito, en otro ambiente. Yo también quiero que Dios me provea, pero no me provee.
Bueno, ya le dije yo por ahí alguna de las condiciones. Esa fe de Abraham la tenemos nosotros. Y no vaya y mate a su hijo, porque ya Dios no le ha pedido a nadie más después de Abraham que ofrezca a su hijo, y aún ahí no se lo permitió. Hay gente loca que lo ha hecho y están en la cárcel o fueron a parar a la cárcel. Pero ¿cuáles son los principios? ¿Cuáles son la guía que aquí opera? De eso le quiero hablar. Y déjeme decirle que lo primero que debe existir es una relación con Dios, una relación de fe. Una relación de fe en Dios significa que tú obedeces a Dios y Dios obra con su poder. La Biblia, toda ella, tan antigua, tan sabia, puede dividirse en dos partes principales. Y no me refiero a Antiguo y Nuevo Testamento, me refiero a mandamientos y promesas. La Biblia está llena de promesas, es un libro de promesas. Cuando alguien escribe una carta de amor, ¿qué enamorado no le dice alguna vez a una enamorada? Cartas que se publican de aquellos soldados que fueron a la Segunda Guerra Mundial, de volveré y nos casaremos y formaremos una familia. Aquí está un anillo, aquí está un sello de esta promesa. Algunos no pudieron cumplir en esa promesa, no porque no tuvieran palabra, dieron su vida por su patria, pero algunos regresaron y cumplieron la promesa. Toda promesa de Dios, y así como esas cartas y promesas, así es la Biblia, hermano. Es una carta de amor con promesas ricas, bendiciones. Pero toda y cada una de las promesas de Dios tiene condiciones. Por ejemplo, ¿te buscas donde la Biblia dice: y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo? ¿Tú te imaginas eso? Cuando yo vivía aquí en León, mi mamá compraba la leche que venía del campo, leche bronca, y llegaba el lechero en su camioneta y de repente traía una camioneta que sonaba como vaca, así que ya llegó la vaca y la leche, y éramos 9 de familia. Yo era el menor, y vaya que una bola de becerros ahí, porque cómo tomábamos leche. Mi mamá compraba diariamente 9 litros de leche, diario, nos lo acabábamos todos, y era de esa leche que hervía y salía la nata y nos peleábamos por la nata. Ya hoy no existe esa cosa. Pero servía, ¿verdad? Ahí estaba enfrente de ti, agarraba el pocillo de al litro y 1, 2, 9, y el pilón. Siempre había pilón. No, este lechero es bueno. Igual y la leche ya venía bautizada, pero nos daba pilón, ¿verdad? Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. ¿Alguna vez oyó esos merolicos que venden cobijas? Y esta cobija, qué sé yo, en aquellos años que yo iba a la Feria de León de niño, no sé si costaban 50 pesos, y por 50 échale otra, y por 50 échale otra, y ponle aquellos cuchillos, y ponle aquellas tazas, y órale, todo eso por 50. Y la gente dice: no, pues era la pura cobija por 50. Pues lo estaba pensando, porque a lo mejor sí, a lo mejor no, quizá mi suegra me la vende más barata, o mi vecina, pero ya cuando le echó todo eso, medida buena, apretada, remecida y rebosando, así uno quiere. Pero ¿sabes que ese versículo tiene una precondición, una palabrita de 3 letras que me brinqué, y es dad? Tú das y Dios da. Y así como este ejemplo, hay muchos ejemplos de todas las promesas. Todas tienen una precondición. Tú cumples sus mandatos, Dios cumple sus promesas. Igual siempre las va a cumplir, Él no va a faltar a ninguna de sus promesas, pero Él espera que tú confíes en Él. En algún otro lugar, ¿verdad? No tiene que ir, pero Josué capítulo 1 y el versículo 7 dice la palabra de Dios. Le dice Dios a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. ¿Tú quieres ser prosperado? Josué también, pero te estás dando cuenta que primero le da la condición: no te apartes, no te alejes, cumple tú y yo te voy a prosperar, yo te voy a proveer. Cuando tú dices: es que a mí Dios no me provee, ¿por qué será? ¿Será falta de fe y falta de los puntos que vamos a ver en este mensaje? Pero el Señor le está prometiendo, en base a las condiciones de sus mandamientos, ser prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué no harías tú, hermano, si tuvieras la garantía que todo negocio, empresa, lo que tú hagas, con quien te cases, todo va a ir bien, porque Dios te lo prometió? ¿Cuántas veces no nos atrevemos a hacer lo que tenemos que hacer por miedo al fracaso? ¿Cómo me va a ir? No sé si le entro, y si esto, y si lo otro, y aquí me dan un consejo de esta manera, y aquí me dan que sí lo haga, que no lo haga. Pero si tú tuvieras la promesa de Dios: serás prosperado en todo, adelante, tú dirías: eso era lo único que me faltaba.
Esa era todos los demás consejos de medio mundo sale sobrando si Dios nos ha dado promesa. Dios nos ha dado promesa, amén. Lluvias de gracia enviaré. No. Tampoco canto mucho, pero es de corazón, hermanos. Amén. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo. Él te va a prosperar en todo, tú también tienes que hacer conforme a todo. No, así que chiste, por eso mejor no voy yo al banquero, porque yo no voy a poder hacer todo. Dios es misericordioso. Dios es Dios de segundas oportunidades. Pastor, ¿y si fracaso? Ve y habla con él. Ve y habla con él. Mira, hasta el banquero, tú llegas a fracasar en algún pago, ve y habla con él. Y te van a decir, bueno, le vamos a refinanciar. Hasta el banquero te muestra gracia a veces, antes de venir y quitarte la casa o lo que sea. Pero tienes que ir a dar la cara. ¿Por qué no cumpliste? ¿Qué fue lo que pasó? No, pues es que se me murió alguien, mira la pandemia. Yo me acuerdo que me llegaron notificaciones aún en el correo. No guardo deudas yo con ningún banco, pero decía ahí en los estados de cuenta de una tarjeta: si usted no puede hacer algún pago por COVID, venga, díganos si califica. Y bancos estaban diciendo eso. ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿También le llegó esas cartas? ¿No? Pues es que usted no vive por fe, yo sí. Y además ni tengo deudas. Pero sí lo estaban diciendo, hermanos. Scotiabank era uno de ellos. Pero dice, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, primero la condición, y luego entonces harás prosperar tu camino. Realmente lo va a hacer Dios, pero te hace hasta creer que tú lo estás haciendo prosperar en base a las condiciones que Él te da. Y todo lo que hagas te saldrá bien. Hermano, gente gasta cantidad de dinero en seminarios, en carreras, en libros, para encontrar el secreto del éxito. Y que no sé qué, Kiyosaki, y que no sé qué, los libros de Donald Trump y los libros de Bill Gates, porque como son exitosos, yo quiero ser como ellos cuando sea grande. Y ya está así. Mira, cuando Trump no fue presidente, él tenía una universidad, Trump, y cobraba creo que como $30,000 por los secretos del éxito. Aquí Dios te lo está dando gratuitamente. En 2-3 versículos, y hay más en la Biblia también. Para muestras basta un botón. Mira que te mando. ¿Te das cuenta? Condición: que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. La gente que quiere emprender algo, dirigir a un pueblo, es para temer y desmayar. Para pararse a cantar aquí a veces, la primera vez, es para temer y desmayar. Una cosa es ensayar y otra cosa es cuando estás ahí. ¿Por qué no se siente igual? Porque cuando estábamos en el ensayo no me temblaba la voz ni las... Iba a decir patas, pero piernas. Porque es diferente. Amén. Pero no temas ni desmayes, dice el Señor, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermano, ¿qué no nos atreveríamos a hacer con tal promesa? Y Dios no hace acepción de personas. La promesa que le acabo de leer no es exclusiva para Josué, es para ti y para mí. Así que todo en esta vida se cumple, todo en esta vida es una de dos. Uno, o se cumple por fe, o se pierde por falta de fe. ¿Cómo es que obra la provisión de Dios en nuestras vidas? Número uno, Dios proveerá cuando tú obedeces. Dios proveerá cuando tú obedeces. Vemos que el Señor mandó a Abraham lo que él tenía que hacer: sacrifica a tu hijo, desde que lo había llamado desde Ur de los Caldeos. No había pueblo de Israel, no había hebreos, él es el padre de los hebreos, no había nada. Así que él está llamando a un hombre caldeo, extranjero, para crear una nación nueva de este hombre. Y él obedeció. El otro día alguien vino para pedir consejería de un cierto caso de infidelidad. Y fue la mujer que había sido infiel, pero no, vamos a decir que estaba en el proceso de empezar una infidelidad, vamos a decirlo así. Y se detuvo y le confesó la situación a su marido. El marido viene a verme a mí y sin yo conocer nada de los detalles me dijo: hay infidelidad, y puedo ver el dolor, puedo ver el quebranto. Y me dice: pues vengo a que me diga qué debo hacer. Entonces empezamos a hablar de la situación y le dije: ¿qué pasó? Y ella me dijo: bueno, gracias a Dios que aunque no debía haber empezado, gracias a Dios que se detuvo. Y le dije: ¿cómo te enteraste? Ella me dijo, y ella lo detuvo, y
¿Y qué más han hecho? Dice, pues, yo ya la perdoné, hicimos esto y nos fuimos juntos a pasar un tiempo. Le dije, wow, qué tremendo. Todo lo que yo te podía aconsejar ya lo estás haciendo. Te animo, te exhorto, sigue en ese camino. Viene el retiro de matrimonios, quiero que vayan. Pastor, no hay dinero, vamos a ver la manera. Pero tienen que ir a ese matrimonio porque hay que, fue vulnerable, pero tienen que ir, va a ayudar. Un retiro de matrimonio no les va a ayudar necesariamente para toda la vida, pero va a ser una buena vacuna o una buena dosis para fortalecer el matrimonio. Tienen que ir, y yo sé que en esta lección van a salir más fortalecidos. ¿Sabes qué es lo bueno de lo malo? Que sales más fortalecido. ¿Sabes cuál es lo bueno de los pleitos? Que luego viene la reconciliación y que somos más cuidadosos la próxima vez. Esta mujer, habiéndose detenido quizás bajo la convicción del Espíritu Santo, no está bien hacia donde vamos. ¿Te acuerdas de algunos leprosos que estaban recogiendo despojos y no estaban notificando? Y llegó el momento que dicen, un momento, no estamos haciendo bien, vamos a comunicarlo. Así debe haber llegado esta mujer y salió de ahí y se lo dice a su esposo. Y su esposo, a pesar de que le duele saber lo que pasó, al mismo tiempo sabe que puede confiar en esa mujer. Y esa mujer, recibiendo el perdón de su marido, ahora va a serle doblemente más fiel y fortalecer. Nunca me debe pasar porque no cualquiera te perdona ese tipo de cosas. La noticia común es, allí paró todo. Eso es lo más trivial y común en los matrimonios. ¿Qué le estoy diciendo con eso, hermano? Que en todo tiempo, en la historia, desde uno de los caldeos donde vivía este hombre llamado Abraham, o hasta hoy en día, todo depende de en dónde está puesto nuestro corazón. ¿Se fija por qué le decía cuando canta yo me vivo en el corazón? Eso es lo que marca toda la diferencia. Lo que pudo ser una tragedia es una historia de victoria gracias a que alguien tuvo un corazón dispuesto. Y mira, hermano, la podemos regar, pero siempre hay oportunidad de parar la regadera. Siempre le podemos cerrar la llave y decir, me arrepiento y de aquí en más voy a enmendar mis pasos. Nunca más volveré a cometer un error, no podemos garantizarlo, pero trataré de haber aprendido de los errores de esta situación y ser mejor para la próxima vez. Dios proveerá cuando tú obedeces. Y mira, obedecemos cuando tenemos una relación con alguien. No necesita ser alguien, una persona en autoridad para obedecerme. ¿Cuántas veces no dice alguna persona que quiere quedar con alguien más, particularmente un hombre a una dama, sus deseos son mis órdenes? No es porque la mujer tenga una autoridad sobre él, pero lo que tú quieras, yo lo voy a obedecer. Y cuando queremos complacer a alguien más, lo tomas como una orden. Alguien lo quiere, alguien lo necesita, considéralo hecho. ¿Y cuánto más lo hacemos cuando amamos a una persona? Dios tenía el corazón de Abraham. Dios tiene tu corazón, hermano. Si lo tiene, tú vas a ver cada vez respuesta a esas peticiones, provisión, prosperidad, como él no solamente habló a Abraham, sino también en el pasaje de Josué. Tu vida está marcada, hermano, por un testimonio de obediencia a Dios ante todo. Primordialmente, tus hijos lo ven, tus hermanos lo ven, lo aprenden. La lección más importante, hermano, que podemos enseñar a nuestros hijos no es cuánto les vas a heredar, no es lo que les vas a dejar materialmente. Y no digo que sea malo dejarles algo, pero sí veo muchas familias que enfatizan tanto el patrimonio, lo material, para después los hijos estarse peleando muchas veces por ello, al punto de demandarse. Estábamos en una cena de un aniversario y yo pregunté, oiga, ¿y ese edificio es nuevo? Dice, no, tiene ahí 15 años. ¿Y por qué está desocupado? Parece como en construcción. Es que está en litigio por 15 años. ¿Quién contra quién? La madre contra los hijos contra la madre. Hazme favor. Hubo un hombre que ya murió en nuestra iglesia, pero tuvo que dejar un terreno que era de él, porque sabes que cuando comienzan los pleitos entre los hijos, no solamente son los hijos, como ya están casados, ahora es la cuñada, el concuño, los hijos, tus sobrinos o los nietos del difunto empiezan a pelearse. Y unos sobrinos vinieron a pelearle un terreno a un hermano de la iglesia bajo amenaza de muerte. ¿Sabes por qué dice un hermano? Quédese con el terreno. Mi vida vale más que un pedazo de tierra. A veces pensamos, no es que yo tengo que dejar un patrimonio para mis hijos. Te voy a decir cuál es la mejor lección que puedes dejar para tus hijos. Enséñales a amar a Dios y a trabajar. Y les va a ir bien. Conociendo a Dios, honrando a Dios, obedeciendo a Dios y teniendo una buena ética de trabajo, Dios los va a bendecir. Échales una manita si está en tus recursos, tal vez el enganche de su casita, lo que sea, pero que no sea la principal
lección. La palabra de Dios nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber cuánto tiempo, a dónde vamos, quién me va a recibir, quién me va a dar de comer, cómo le vamos a hacer en el camino, quién me va a defender. Aún uno de sus descendientes de Abraham, Isaac y luego Jacob, cuando él hizo el camino de regreso, de donde Abraham había salido, Jacob dijo, si Dios me da de comer, y si Dios me da de vestir, y si Dios me cuida, y si Dios me trae de regreso, condiciones, entonces Jehová será mi Dios. Abraham nunca hizo eso. ¿Cómo está nuestro corazón, hermano? Cuando buscamos la provisión de Dios. La obediencia es un acto de fe, trae bendición divina, y la obediencia es la mejor herencia espiritual. Número uno, Dios proveerá cuando tú obedeces. Número dos, Dios proveerá cuando tú esperas. Creció el niño Isaac, murió su madre Sara. Era una familia de 3. En el contexto de todo lo que Dios había obrado en esta familia, dime, ¿cómo se siente uno cuando muere una madre? La mía ya murió, mi suegra ya murió. Hace años, no muchos, pero no la pensamos, no la extrañamos, no la recordamos. Oh, cuánta vida cobran hoy en mi oído las mismas palabras de mi madre cuando ella decía, cuánto extraño a mis padres. Mis abuelos, yo no los conocí, pero podía yo sentir el amor en mi madre hacia sus padres sin probablemente entenderlo por completo, porque yo en ese tiempo tenía a ambos. Pero ahora, oh, ¿cómo recuerdo esas palabras? Cuánto extraño a mis padres. ¿Sabes una cosa? Yo también. Y no porque ellos pusieran ya más el pan en mi mesa, ya totalmente el cordón umbilical cortado de ese hogar, pero nunca nos sobran los padres. Así que cuando murió la madre de Isaac, Sara, tuvo que esperar tiempo para tener el ánimo, la presencia de una mujer en su vida. ¿Sabes cuántos años tuvo Isaac cuando llegó Rebeca a su vida? 40 años. 40 años. Eso es una larga espera. Mira, hermano, hay lugares aquí en México, por ejemplo, en la Sierra Nayarita, donde están los huicholes, entre otros lugares, porque Dios nos ha permitido ir a varios grupos indígenas. Pero una vez fuimos un grupo de hermanos allá para apoyar en la obra, y había 2 señoritas, una de 18 y una de 23 años. Y un hermano que iba con nosotros era soltero. Y el pastor no podía esperar a ver si este hermano se llevaba a una de las 2, porque en el ámbito de los indígenas decían, estas 2, 18, 23, ya están bien quedadas. Porque allá las casan desde 13 años. Así que ya 18, 23, no, pero eso es allá en el ambiente. Pues ahora imagínate 40 aquí. Dios bendice cuando tú esperas. Hay gente que por esa presión de que ya me voy a quedar, es el último tren, es el último vuelo, o voy a hacer de esta persona un proyecto millonario, porque mira, nadie lo quiere, nadie la quiere. Ay, porque mira, soy un desastre, ya murió mi mamá, la que me planchaba, me lavaba, me hacía, y ya no puedo yo hacerlo, así que esa no es razón para casarse. O como les decía yo a los varones, de repente ya viene el niño en camino, aunque venga niño en camino, y cuántas bodas se han celebrado por esa causa, esa no es la razón para el matrimonio. Esa no es la base. Sí fue un error haberlo concebido fuera del matrimonio, pero ese primer error no se arregla con un segundo error de ahora casarlos, y si aquel patán le faltó el respeto a ella, no quiere decir que no pueda pedir perdón y arreglarlo y venir formalmente y pedirla y arrepentirse y decir, discúlpenme, perdónenme, pero yo la amo a esa criatura. Ah, bueno, entonces ya estamos hablando diferente. Pero cuando la gente dice, ya viene el niño, ahora se casan. No saben ni lo que hay en el corazón de ese patán que embarazó a tu niña. De veras la desprecias tanto para entregársela a ese hombre y que su vida sea una desgracia de aquí en adelante. Por eso muchos dicen, ¿por qué se casaron? Ustedes que ya venías tú en el camino, mi hijo, por eso. ¿Tú por qué te casaste? Por tu culpa. No fue mi culpa. Yo no les pedí, pero son causas por las que la gente se casa y echan a perder su vida. Dios proveerá cuando tú esperas. Aprende a esperar. Isaac esperó y qué bendición. Y ¿sabes qué? Le llega una que ni la llevaron a la clínica de embarazo antes, porque ya ves que la mamá había sido estéril, Sara. Esta que venía, también venía estéril. No podía tener hijos. Ahorita les voy a decir cuál fue el remedio de eso.
Pero Isaac aprendió a esperar. ¿De dónde aprendió estas cosas Isaac? De su padre. Un hombre de fe que sabía esperar en el Señor, que sabía ser guiado por el Señor, que sabía obedecer, y llegó su ayuda idónea. Salmo 32:10 dice: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera a Jehová le rodea la misericordia. ¿Qué pasa a los que esperan en Jehová? Renovarán fuerzas, levantarán alas como águila, como cantamos hace un momento. Correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay que saber esperar en el Señor para tener su provisión. ¿Cuánta gente lamenta el no haber hecho caso a buenos consejos? Mi madre me lo decía, mi pastor me lo decía, pero te apresuraste y vives para lamentar. Cuando dice al que espera a Jehová le rodea la misericordia, podemos por implicación o inferencia sacar que al impío no le rodea la misericordia. Y si tú no tienes la misericordia de Dios, te va a ir mal, porque misericordia es Dios evitar el mal que merecemos. Y si tú no alcanzas misericordia, te va mal por la sencilla razón de no esperar al Señor. Número 1, Dios provee cuando tú obedeces. Número 2, Dios provee cuando tú esperas. Número 3, Dios proveerá cuando tú oras. Cuando tú oras. ¿Se acuerda que le decía que la novia que venía para Isaac no podía tener hijos? Mire conmigo en Génesis capítulo 25. Génesis 25 es la historia del nacimiento del vientre de la que no podía tener hijos. Pero dice el versículo 19, Génesis 25:19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, ya lo sabemos. E Isaac era de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padan Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac. ¿Y como para qué oró Isaac? A Jehová por su mujer. ¿Qué le pasaba a la mujer? Que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. ¿Es importante el tener hijos cuando hay matrimonio? Oh, claro que sí. Allá estaba en Tlapa y hay una pareja que estaba hablando conmigo y la esposa se siente mal, así como las mujeres en la Biblia, que no pueden, se siente mal. Los demás pueden tener hijos y ella no puede tener hijos. Y no quieres tener un hijo y no quieres tener el varoncito. Y él le dice, no, tranquila, vamos a esperar. Bueno, entonces adoptemos y yo no puedo. Tranquila, el marido trata de consolarla y animarla. Qué importante, hermano. ¿Y cómo fue que Dios cambió las cosas? Cuando oró. Oh, hermano, la oración tiene tanto poder que si nos diéramos cuenta oraríamos mucho más. Todos somos culpables de no orar suficiente. Y le voy a probar cómo no lo creemos. Las reuniones de oración son las reuniones más desoladas de toda iglesia. Ve la asistencia que va a venir el día de mañana. Y yo sé, es día grande y va a estar bueno. Pero un domingo regular, reuniones de oración nunca tienen como el domingo, porque no creemos que la oración es importante. ¿Que no puedo yo orar en casa? Si oraras en casa, estarías más dispuestos a orar también en la iglesia, porque sabrías cuán poderosa es la oración, cuán efectiva, y querrías animar, y querrías cooperar, y escuchar las peticiones, y compartir las tuyas. ¿Cuánta gente dice, esta es mi petición de oración, y no está allí para que se ore por su oración? Digo, a veces no pueden, yo entiendo, pero también así como tú me das mi petición, sabes que yo quiero que tú tengas la mía. Ven para donde se están dando las peticiones. Satanás tiembla cuando ve a un cristiano de rodillas. ¿Por qué? Porque es la oración que nos conecta con el poder de Dios. Es poderosa la oración no por ti, sino por aquel a quien estamos invocando. Y Dios quiere ser invocado. Dios quiere, clama a mí, dice Él, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes. ¿Qué tan grandes? Más grandes que tu problema, eso sí te digo. Y ocultas, quiere decir que ni las has soñado, ni te has imaginado. Lo que tú pensabas imposible, Dios lo va a hacer. No, pues esta mujer ya es estéril, pues ya ni modo. Vamos a ver si no tienes tú también una esclava. ¿Te acuerdas la historia de Abraham y Sara? ¿No tendrás por ahí una esclava guardadita, Rebeca? Allá en Arán, ¿no dejaste por ahí alguna muchacha? Seguramente si hubiera podido ir a conseguir alguna esclava. ¿Sabes qué, papá? Labán, ve y consígueme una esclava, cómpramela, ponla a mi nombre. Ahora siendo mi propiedad, según la costumbre, puedo tener hijos a través de ella. Pero esa no era el propósito de Dios. Oró y el vientre se abrió. ¿Y cuántas otras, hermano? Ana, la madre de Samuel, oraba y le decía su esposo, Elcana, mira, no puedes tener hijos, ya déjalo así. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Qué humilde el marido.
No soy mejor que un hijo, no soy mejor que 10 hijos. Pero sabes una cosa, no exageraba el hombre. Sí era muy bueno con su mujer. Sí le daba su provisión y su porción. Y por supuesto una mujer quiere tener hijos por lo que significa ser madre, pero también quiere darlos a su marido. Y sobre todo que había una competencia ahí, la Penina le hacía la vida de cuadritos. Y ella tenía hijos como conejitos. Igual que después de Isaac y Rebeca vino Jacob. ¿Y cuál fue la que le gustó a Jacob? Raquel, que tampoco podía tener hijos. La niña como la madre como la abuela. Y dame hijos o me muero. Y dice, pues mira, yo estoy teniendo hijos como conejitos con tu hermana. Yo no soy el problema. Ve tú ahí a la clínica a ver qué te dicen. No a la clínica, ve con Dios para que abra tu vientre. Zacarías no oró también por su esposa Elizabeth, que era la estéril, una mujer también ya mayor, y concibió a Juan el Bautista. ¿Qué nos dice la Biblia allá en Filipenses capítulo 4? Usted conoce bien el versículo, pero es bueno leerlo y recordarlo, porque la Biblia es viva, hermano, es real, y tenemos que recordarnos de las cosas que tendemos a descreer o a olvidar. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos. Yo vi una madre que estaba afanosa por no tener hijos esta semana. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y luego dice, con acción de gracias. Bueno, ya que me lo cumpla, ya doy acción de gracias. No de antemano, porque la fe cree lo que todavía no ha visto. Y nos dice la palabra de Dios también que creamos que lo que hemos pedido lo recibiremos. Por eso es que estoy dando acción de gracias. Así como cuando alguien escribía cartas a la antigua, por ejemplo, misioneros, estimado pastor de iglesia, la presentes con el fin de saludarlo. Te dan toda la situación de lo que está pasando en el campo y al final pues ya con esta me despido y dándole muchas gracias de antemano por sus atenciones o por la ofrenda que va a mandar. Dale gracias a Dios de antemano por la respuesta de oración que te va a dar. Eso es fe, hermano. Con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuánta gente anda afanosa? ¿Cuánta gente conoces que no puede dormir? ¿Has oído gente que no puede dormir? Que se levanta flaca, ojerosa, cansada, sin ilusiones, ojerosa sobre todo. ¿Por qué no puede dormir? Afanada. Hay mucha gente afanada. ¿Y si me duermo y no despierto? ¿Y si me entuban y no despierto? Y vaya que son preocupaciones reales. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios proveerá cuando tú obedeces, cuando tú esperas, cuando tú oras. Un versículo acerca de la oración que Jesús mencionó es este. No tiene que ir, pero usted lo conoce. Mateo 21:21 dice, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, que fue un milagro, fue seca, maldita, porque no dio fruto, y ellos se maravillaron. No solo haréis esto, como lo que pasa en la higuera, cosas sobrenaturales, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Ahora tú dices, pastor, ¿quién ha hecho que un monte se eche en el mar? Y si te haces tu pregunta, así literal, es porque no entiendes la palabra de Dios. El Señor, donde puso los montes, ahí los quiere. Hay una tremenda montaña que separa la Ciudad de México de Morelos, de Cuernavaca, que nadie se le ocurre quitarla de ahí, porque eso mantiene la contaminación de ellos allá. Ese monte capta mucha agua de lluvia que nos permite tener vida donde estamos, y fluye mucho manantial por allá. Y mucha gente vive de esas aguas en balnearios y todo ese tipo de cosas. No es tratar de cambiar la creación nada más para que veamos qué buenazos somos. Cuidado que no caigamos en la tentación que Satanás presentó a Cristo cuando ayunó 40 días, 40 noches. A ver, si eres hijo de Dios, así le dijo el malhechor en la cruz, si eres, sin fe, igual Satanás llega, si eres, ¿tienes hambre? Pues aquí hay piedras, conviértelas en pan. ¿A poco no puedes? El que creó los cielos, la tierra, ¿a poco no puede? Claro que puede, pero no va a ser tentado por Satanás. Él es Dios. No solo de pan vivirá el hombre, le contesta con la escritura, sino de toda palabra que procede de boca de Dios. ¿Sabe la escritura? No solamente la sabe, Él es la palabra de Dios viviente. Y luego le dice, muy bien,
Ya que sabes tanta escritura, ¿por qué no me acompañas aquí al pináculo del templo y te arrojas de ahí? ¿Sabes por qué? Porque la Biblia que tanto te gusta, Jesús dice que Él enviará ángeles para que no tropiece tu pie contra la piedra. Sí, eso puede decirlo, pero tampoco no tentarás al Señor tu Dios, no hacer tonterías nada más para probar a ver si funciona. Cuando de montañas habla de montañas de problemas, habla de impedimentos, habla de obstáculos, que tú dices, esto es imposible, pero para Dios no hay imposible. Tú ora y Él proveerá. Él quitará la montaña de problemas o de impedimentos cuando todos decían, no se puede, pues para Él no hay imposibles. Y dice, continúa diciendo, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, por eso la acción de gracias, lo recibiréis. Número 4. Dios proveerá, este le va a ser bien novedoso, nunca ha escuchado usted este. Dios proveerá cuando tú trabajas, disculpe que diga malas palabras predicando, amén. Dios proveerá cuando tú trabajas. Sabes que Abraham, como su hijo Isaac, tenían que trabajar mucho, no había tiendita, todo lo que comían tenían que plantarlo, tenían que cosecharlo, tenían que criarlo y matarlo. ¿Has visto una persona que trabaja en el campo? Qué bendición es cuando si tú vas al campo y ves todo lo que se lleva, el trabajo que lleva, es duro y es rudo. Vas a apreciar más cuando tú vas al mercado y nomás le dices, dame 1 kilo de manzana, ya cosechado, prácticamente listo para comer, y luego terminas de eso, y en lugar de tener tú en el campo que ir a otro lugar y sudar la gota gorda, puedes comprar tus zanahorias, puedes comprar tus pepinos, tus jitomates, tus lechugas, tus cebollas, todo, hermano. Y luego puedes ir por la carne, no tienes que ir a crear el animal y darle de comer y vacunarlo y el veterinario y matarlo y destazarlo. Nada más dices, 1 kilo de carne, 180 pesos, ahí están, vámonos, y a comer, amén. Pero en ese tiempo era mucho trabajo y Dios proveía a los que trabajaban. Y la palabra de Dios dice que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y nos habla a esforzarnos, a ser valientes. Y luego también cuando trabajamos en Proverbios, nos dice, Proverbios capítulo 3, el versículo 9, Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes. Tus bienes son aquellos cosas que obtienes con el sudor de tu frente, con tu trabajo, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. O eso queremos ver, la llenura y el rebozo de la abundancia. Pero te diste cuenta de la condición, hónralo. Y si hay una cosa que hace rechinar a mucha gente en las iglesias, es honrar a Jehová con tus bienes, con tus primicias, con tus diezmos, con tus ofrendas. Incluso hay, yo sé, probablemente ya los oíste, hay gente que se dedican solo a este programa. Hasta he visto de esos carros por ahí que andan en la calle y que dicen, no más diezmo, con una calcomanía. No más diezmo es el mensaje predicar. Y la gente lo va a escuchar. ¿Tú crees que yo me espanto por eso? En lo más mínimo. Porque Dios es el que nos sostiene. Dios es el que provee. Si yo le predico a la iglesia o a usted acerca de diezmar y ofrendar, es porque es palabra de Dios, no porque a mí se me haya ocurrido, y no me avergüenzo de hacerlo, y es para que usted tenga bendición, porque nuestra iglesia aquí está cumpliendo 9 años. Nosotros, la iglesia que fundó el pastor Mike Patterson, va a cumplir 37 años, y así como hemos pasado también tiempos de retos y difíciles, y no hay para pagar esto, pero lo hay. A la hora de la hora hay. ¿Cómo lo hicimos? Yo no sé, Dios lo hizo. Oye, salimos adelante con una familia de 5 hijos. Tú ponte a hacer cuentas cuánto cuesta mantener una familia, y hazle cuentas por todos los años que llevas de casado. Nosotros 31 y casi llegando a los 32, y haz las cuentas si son en los millones cuánto ha costado mantener una familia. ¿De dónde han salido? Dios lo ha hecho. Así de sencillo. Aún cuando éramos inconversos, Dios lo ha hecho. Dios se hace cargo. Tú nada más tienes que obedecer, esperar, orar, trabajar, porque si no, honrarlo con tus bienes cuando aprendes. También en otro lugar dice en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 6, 2 de Corintios 9:6, usted lo conoce. Pero esto digo, el que siembra escasamente, ¿qué campesino no entiende eso? También segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Y eso es trabajo, hermano. Cada uno dé como propuso en su corazón. Para los que dicen que el diezmo es solo durante la ley,
y no durante la gracia, se equivocan, porque ahorita le voy a hablar de diezmo bueno, de una vez. Número 5, Dios proveerá cuando tú diezmas y ofrendas. Porque si lo haces, Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que abunde, sobreabunde. Nos gustan esas ventanas abiertas. El problema es que no nos gusta diezmar y ofrendar. Si tú diezmas, hasta dice, reprenderé aún al devorador. ¿Qué es el devorador? Es cuando se te descompone el carro y no sabes ni por qué. Es cuando te viene la enfermedad y se te va todo el dinero que era de Dios, pero te lo habías robado, y el Señor dice, tú no te quedas con mi dinero, y te lo quita. Y se te va en todas esas cuentas. Conozco gente que tenía tal y tal propiedad y no honraron a Dios, y dice, pastor, ve esa propiedad donde ahora está tremenda finca o tremendo negocio, esa era mía. Mi hermano, ¿por qué la perdió? ¿Estaba honrando a Dios con sus bienes? La respuesta es, y provechado. No lo estaba haciendo. Pero si lo haces, reprenderé también al devorador, el que llega y se devora todo. No, estas cosas no pasan por casualidad. Tienen principios bíblicos. Amén. Ahora, para los que dicen que el diezmo es solo de la ley, mira, Abraham dio diezmos antes de la ley. Abraham aparece en Génesis, primer libro de la Biblia. La ley aparece en ¿qué? Éxodo. ¿Ok? Entonces Abraham es mucho antes que la ley y ya diezmaba. Y Jacob diezmaba. Aquí daban a Melquisedec, que es una presencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Un sacerdote que no tenía ni padre, ni madre, ni principio, ni fin. Es Cristo, una epifanía. Y a Cristo le daban diezmos antes de la ley, durante la ley, y en Mateo 23 no tiene que ir ahí, pero reprendió a los escribas y fariseos por diezmar. Pero ¿de qué manera los reprendía? Estaban diezmando en el Nuevo Testamento y les decía, ay de vosotros, escribas y fariseos, que diezmáis la menta, el eneldo, el comino, las cosas materiales, pero dejáis lo más importante, la justicia, la misericordia, la fe. Deberían hacer primero esto, las cosas del corazón, el corazón con que lo haces, sin dejar de hacer aquello, lo primero que es diezmar. Así que Cristo dijo, hay que diezmar también. Y aquí dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Ese es el Nuevo Testamento, dirán algunos. Muy bien. En el Nuevo Testamento, ¿qué norma de conducta, qué estándar, qué vara de medida es más alta? ¿La ley o la gracia? Y para que conozca la respuesta, en el Sermón del Monte, usted va a encontrar la frase saliendo de los labios de Cristo que decía, oísteis que fue dicho. Y citaba la ley. No matarás. Eso es severo, ¿verdad? No matar. O matar es severo. No matarás es la ley. Pero Jesús levanta la barra y el estándar durante la dispensación de la gracia, si quiere verlo así, diciendo, pero yo os digo que todo el que llame fatuo a su hermano será culpable de juicio. Oye, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio, pero yo os digo que todo aquel que mira a una mujer codiciándole en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Pero si no toqué, nomás la vi. Más alto el estándar de conducta bajo la gracia. Y así lo puedes ver en todos los, oíste que fue dicho, cita la ley y como él dice, bajo la gracia. Así que cuando aquí dice, cada uno dé como propuso en su corazón, dime hermano, ¿tú cómo vas a proponer? ¿Dar menos o dar más? Cuando tú ya entiendes bajo la dispensación de la gracia que Cristo murió por ti, que ibas camino de condenación, que lo que no había visto el Antiguo Testamento, los patriarcas y todo el mundo allá, que Cristo vino, que se hizo hombre, que fue injuriado, blasfemado, azotado, coronado con espinas, crucificado, muerto. Y habiendo hecho todo eso, ¿quieres dar menos o más? No solamente por lo que manda la palabra de Dios, sino por gratitud. Así que, ¿cómo propones en tu corazón? Cada uno dé como propuso en su corazón. Más, tanto como puedo dar. Él lo merece todo. ¿No? ¿O prefieres darle más a Telcel? Más a, como se llama el de la antena, más a cualquier otro servicio, más a Coca-Cola, más al taquero de la esquina? Porque ¿cómo nos gastamos dinero en todas estas cosas, cierto? ¿Y al Señor? En el restaurante te sirve una buena comida. ¿Y cuánto va a dejar de propina? Yo sé que en nuestro país se acostumbra el 10, en otros el 15, el 20, hasta más. Y tú dices, hombre, este cierto, el 15, el 20, y gustoso. Pero cuando pasa la canasta de la ofrenda, casi como si, mira, no es física la batalla, pero si las miradas hablaran, tú estás así, mira, con el ujier, ¿qué pasa con la canasta? El ujier, y así no es.
Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, así como que sacas y adiós, besito, te vas de mí. Porque Dios ama al dador alegre. Hermano, si tú no sonríes cuando cantas, si tú no sonríes en la predicación, cuando pase el ujir con la canasta, muéstrale tu sonrisa colgate. Porque Dios ama al dador alegre. ¿No quieres que Dios te ame? Ponte feliz. Y si no pasa, enójate si no pasa. Me brincaste. No me robes la bendición. Amén. ¿Qué más dice ahí? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Yo necesito gracia y misericordia y perdón y el favor de Dios, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, nota, todas las cosas, todo lo necesario, siempre lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Mucha gente está afanada, y si no llego a comer, y si no me pongo el cubrebocas o la vacuna y no puedo entrar al súper y me voy a morir. Ese es problema de Dios, hermano. Mira, hermano, hay quienes están preguntando que si el cubrebocas o que si la vacuna es la señal de la bestia. No, no creo que lo sean, pero sí te digo una cosa, ¿cómo estamos siendo preparados para cuando venga? Así como nos hacen ponernos el cubrebocas, y me lo pongo, aquí lo traigo. Y así como nos hacen poner la vacuna, y esa no me la he puesto, y hasta donde pueda no me la pienso poner, pero igual y me la tenga que poner. Pero así cuando venga lo que es la marca de la bestia, van a decir, mira, ya sabías que no podías subirte al avión, que no podías ir a tal país. Digo, dicen que hay una vacuna con la que ya puedes entrar a X país, pero no con la Cancino. ¿Sabes a dónde puedes ir con la Cancino? A Irapuato, a Cuernavaca, a Chiconcuac, pero no a aquellos países. Entonces, ¿qué van a hacer esos? Póntela. Al rato van a decir, no comes, no compras, no vendes, y la gente va a decir, no, pues es que hasta Dios va a entender. Y muchos van a estar ya perfectamente amaestrados, indoctrinados para tomar la marca de la bestia. Pero si te das cuenta quién es el que reparte a los pobres, quién es el que su justicia permanece para siempre, de quién debemos depender. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá. ¿Estamos hablando de qué tema? Dios proveerá y multiplicará. Eso es mejor que sumará. Amén. Vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que seáis enriquecidos, no solamente proveídos, enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Sí somos agradecidos? Porque déjame decirte, hermano, a veces vivimos en una generación bien ingrata, ingratísima. Y aunque a gente le digas al respecto, ni creas que voy a dar gracias. Me has dado y me sales debiendo. Está bien, está bien. Porque la administración de este servicio de dar, cada uno empezó así, la administración de este servicio de dar, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. La gente da y da y da, y la gente está alegre, pues la experiencia de esta administración de dar glorifica a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Dios proveerá cuando tú obedeces, cuando tú esperas en Él, cuando tú oras, cuando tú trabajas, cuando tú diezmas y ofrendas. Y último, no puede ser, estoy por terminar, si no, pues ya era hora, ¿verdad? Número 6, Dios proveerá cuando tú perseveras. Y ya nomás le voy a platicar la historia. Isaac, otra vez. Isaac, le dije, trabajaba, creaba su propio ganado, igual que Abraham. ¿Se acuerda cuando tuvo el problema con Lot? Tuve a la derecha, tuve a la izquierda, pero es trabajo. Lot escogió la llanura del Jordán porque dijo, ahí está el signo de pesos, ahí está el agua, ahí está el verdor del camino, ahí es donde están las ciudades, donde puedo comer, comprar, comerciar, si tengo algún surplus, ir y venderlo. Y entonces no fue considerado de aquel que le había enseñado la fe y por el cual él había sido prosperado. Si él va hacia la llanura del Jordán, quiere decir que Abraham se tiene que ir hacia el otro lado. Y si tú ves cómo es eso, es el desierto. Parecería que el que se va a morir de hambre es Abraham, pero no, porque él está confiando en Jehová. Y él sabe cómo poner mesa en el desierto, Jehová. Y el que perdió todo, su hacienda, sus pastores, su ganado, su mujer, y prácticamente la situación que fue con sus hijas fue muy penosa.
con un terrible pecado, y lo perdió todo, porque no era el que confiaba en Dios. Pero Isaac también aprendió a perseverar. Venían los enemigos a tapar. Los filisteos ya desde entonces eran molestos. ¿Sabes lo que hacían los filisteos? Isaac y Abraham cavaban pozos. ¿Y cómo eran importantes los pozos? Porque no creas que ahí, ¿cómo se llama el servicio de agua aquí en Cuernavaca? Se llama Zapac. Japame. Ok, allá no había Japame para traer tubería del agua. Tú tenías que cavar tu propio pozo. Y es la vida, el agua es la vida, y para ti, para tu ganado, para todo lo que se planta, es la vida. Y venían los enemigos y cegaban o tapaban los pozos. Y sabes que ellos tenían que volverlos a abrir. Y eso se llama perseverar. Y Dios suple cuando tú perseveras. Y no solamente en cuanto a trabajar, pruebas van a venir a tu vida y mucha gente se da por vencido cuando vienen las pruebas. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de las pruebas? Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Te gustan las pruebas? No. ¿Duelen? Sí. ¿Nos quebrantan? Sí. Se me murió, perdí el trabajo, la enfermedad, cáncer, pruebas terribles. Nos sacan el aire, nos doblan del dolor, nos sacan las lágrimas, un terrible sufrimiento. Hay gente que nunca se recupera. Qué raro. Dios dice que debemos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No quiere decir que no vaya a doler. Como Cristo también tuvo por el gozo puesto delante de él. ¿Sabes a qué se refería? A la cruz. ¿Qué somos, masoquistas, los cristianos, los seguidores de Jesús? No. Pero en ese sufrimiento y en ese quebranto y en ese dolor verdadero, él estaba viendo la redención del mundo, la victoria que obraba. El que se sienta en el Vaticano dice que esa muerte fue una tragedia. ¿Por qué? Y dice: no entiendo por qué el Padre permitió al Hijo morir en la cruz. Te voy a decir por qué no lo entiende. Porque él no conoce la Biblia, porque no sabe que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. El camino al cielo es, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Pero cuando alguien piensa que tú puedes dar indulgencias, que tú puedes perdonar, que tú puedes aplicar sacramentos, ves como inútil la muerte de Cristo. Si yo me puedo salvar por mis buenas obras, por las indulgencias, por los sacramentos, por el dinero que doy para comprar esa indulgencia, ¿para qué entonces tuvo que morir Cristo en la cruz? Buena pregunta. El asunto es que no hay nada más sino solamente Cristo, su muerte, sepultura y resurrección para salvarnos. Así que, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios nos está formando y está obrando y completando la buena obra. No debemos desmayar. A nuestro tiempo cosecharemos si no desmayamos. Y recuerda que tu obra en el Señor no es en vano. Ya terminamos. ¿Dios está proveyendo o no está proveyendo? Examina alguno de esos puntos. Él lo va a hacer cuando tú obedeces. Y mira, tal vez si no hicieras ninguna de las otras 5, quizás bastaría con esa. Pero la una te va a llevar a la otra. Esperar en Él. Es parte de la obediencia. Espera en el Señor, nos dice la palabra de Dios. Lo cantamos también. Si oras, tienes vida de oración. Si trabajas, si lo honras y lo obedeces en diezmos y ofrendas. Y si perseveras, si no te desanimas cuando vengan los desánimos, las dudas. Es que no entiendo qué está haciendo el Señor. Sigue fiel. Cristo preguntó, y Cristo viene pronto, cuando venga el Hijo del Hombre y hará fe en la tierra. Tú no puedes responder por la fe de aquel. Cada uno ocupamos 1 metro cuadrado prácticamente donde quiera que nos paramos o sentamos. Responde: Señor, en este metro cuadrado donde yo estoy, espero que haya fe en la tierra. Él no dijo que no encontraría fe en la tierra. Hallará, porque la fe se está desvaneciendo. Señor, ayúdame a ser hombre fiel, mujer fiel. Dios proveerá. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor, a entender cómo es que llega la bendición, la provisión, cómo nos prosperas en todo. Le dijiste a Josué: todo lo que hagamos. Nos proveerás en todo tiempo, en todo momento, bajo todas circunstancias, siempre, siempre, Señor. Será más fácil que se detenga el sol, la luna, la tierra, los planetas de su curso a que falle alguna de tus promesas. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Ayúdanos, Señor,
a ser recordado. Estoy seguro que esto lo hemos escuchado en alguna u otra forma antes, pero cómo necesitamos el recordatorio. Habrá alguien que diría en esta noche: pastor, Dios me ha hablado a través de la primera enseñanza en las sesiones divididas o a través de este mensaje. El mensaje fue para mí. ¿Puedo ver su mano? Amén. Amén, hermano. Vamos por todos lados. Dios te bendiga, hermano. Cuando levantamos